La vida no perdonó a Timur Gortayev. Entre rejas por una acusación falsa, su amor perdido, su madre fallecida, el destino le pasó un cruel precio. Escondido en las heladas profundidades de la taiga, nunca hubiera imaginado que un día, en medio de la nieve, encontraría a un niño al borde de la muerte. El invierno lo dominaba todo, una inmensidad blanca y petrificada, donde las dunas de nieve parecían olas congeladas en el tiempo, intentando en vano tocar el cielo. El frío cortante de la mañana penetraba hasta los huesos, y el silencio era tan denso que dolía los oídos, más agudo que cualquier grito. Con pasos firmes, Timur avanzó por el sendero cubierto de nieve, apoyándose en una vara de cedro desgastada. 36 años de una existencia marcada por decisiones difíciles, nunca supo lo fácil que era el camino. Su alta silueta, envuelta en un desgastado abrigo de piel, destacaba sobre el implacable manto blanco del bosque. Sus ojos, verdes como artemisa amarga, escudriñaban el horizonte con la desconfianza de quien ha aprendido demasiado pronto que la vida no da tregua. A su lado, su único compañero, Grom, un perro laica gigante blanco como la nieve, que caminaba con la dignidad de un líder de manada, olfateando el aire helado y lanzando miradas furtivas a su dueño como preguntándole: ¿sigues aquí? Timur sonrió al notar esa preocupación instintiva. ¿Qué pasa, hermano? ¿Preocupado? Su voz, ronca por el desuso, le sonaba extraña incluso a él. Todo bajo control. Revisemos el cuadrante oeste y regresemos. Grom resopló suavemente como si estuviera de acuerdo, pero de repente se detuvo, con las orejas aguzadas y las fosas nasales temblando. Timur se puso tenso. 4 años de patrullar juntos la reserva le habían enseñado a confiar ciegamente en los instintos del animal. ¿Qué fue?, murmuró, sacando unos desgastados binoculares de su bolsillo interior. El perro avanzó con cautela y se quedó helado al ver algo apenas perceptible en la nieve. Mientras se acercaba, Timur se arrodilló. Pequeñas huellas casi infantiles, medio borradas por el viento de la noche, serpenteaban por la llanura y desaparecían más allá de una colina cercana. Su corazón dio un vuelco. ¿Un niño? ¿Solo en medio de la taiga? La ciudad más cercana estaba a 20 kilómetros de distancia por un camino hostil. Vamos, ordenó, y Grom, sin dudarlo, siguió el rastro. Los pasos se hicieron más claros, más recientes. En lo alto de la colina, algo los detuvo, letras temblorosas, rayadas en el hielo con dedos desesperados. Encuéntrame, mami. La palabra resonó en su mente como un golpe. ¿Cuánto tiempo hacía que no la escuchaba? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo dijiste? Grom aulló en voz baja y se lanzó hacia adelante. 100 metros más adelante el perro cavaba frenéticamente en la base de un viejo pino. Timur corrió y vio lo que cambiaría todo. Una niña de 5 o 6 años con los labios ennegrecidos por el frío, acurrucada como un erizo bajo la nieve que irónicamente pudo haber sido su salvavidas. Dios mío, susurró, quitándose los guantes para buscar el pulso en su frágil cuello. Débiles pero regulares, como las alas de un pájaro atrapado en la red de un cazador. Llevaba un mono rojo y la capucha dejaba al descubierto unos mechones claros, casi blancos. Las pestañas, pegadas entre sí por cristales de hielo, no se movían. Pero lo peor fueron sus manos, desnudas, rojas, con los primeros signos de congelación. Con la precisión de quien solo depende de sí mismo, Timur se quitó la mochila, envolvió al niño en una manta térmica e improvisó un refugio bajo las ramas bajas del pino. Mientras encendía un fuego, Grom se acostó junto a la niña, como si quisiera donarle su propio calor. A la luz de las brasas, Timur observó aquella carita, nariz pequeña y respingona, mentón testarudo. Sus ojos, ahora cerrados, debían ser tan azules como el cielo en los raros días soleados. ¿Quién eres? ¿De dónde vino? ¿Cómo acabó un niño perdido en este infierno blanco, que ni siquiera perdona a los cazadores experimentados? Derritió nieve en la taza de campaña y la mezcló con un poco de té caliente de su petaca. Con cuidado, levantó la cabeza de la niña y dejó que unas gotas fluyeran entre sus labios. Tosió, agitó los párpados, pero no abrió los ojos. Fuerza, pequeña, susurró, frotándose las manitas. Has llegado hasta aquí, así que tienes coraje. Despierta. Pero fue entonces cuando el viento trajo un aullido siniestro, la tormenta se acercaba. Las copas de los árboles ya se estaban doblando al primer aliento, y Timur supo que tenían menos de media hora para escapar.
Voy a tener que cargarte, princesita, refunfuñó apagando el fuego. 70 kilómetros los separaban del puesto de avanzada, pero no tenía otra opción. Envolviendo a la chica en su chaqueta. En reserva le asaltó un recuerdo, 4 años antes, cuando encontró a Grom, un cachorro de 6 meses, acorralado por una jauría salvaje en las afueras de un pueblo. ¿Por qué detuviste ese tiempo? ¿Por qué no siguió adelante como siempre hacía después de la cárcel, por miedo a encariñarse? Los ojos del perro no mostraban miedo, sino una feroz determinación de luchar hasta el final. Y Timur, un hombre que había perdido la fe en cualquier destino, lo sintió como una señal. Ahora, sosteniendo al niño contra su pecho, notó la misma sensación, como si la taiga le estuviera enviando un mensaje que aún no podía descifrar. Guíanos, le pidió a Grom, y el perro, con una mirada que parecía entenderlo todo, se volvió hacia el poste. La tormenta los alcanzó en 30 minutos. La nieve azotaba como cuchillas, el viento aullaba como una jauría hambrienta. Timur avanzó sintiendo disminuir el temblor de la niña contra su cuerpo. Esto le asustó más que la propia tormenta. Espera, repitió, recordando cómo había cuidado a Grom después del ataque de la manada, alimentándolo con la mano, cambiándole las vendas de las heridas, observando noches enteras junto a la canasta donde el cachorro luchaba por su vida. Hasta ese día en que al amanecer, el perro le lamió la mano, el primer gesto de confianza que recibía en años. Siguieron la cortina blanca y se hundieron en la nieve hasta las rodillas. A medio camino, la niña gimió y abrió los ojos por un momento, de un azul intenso como el cielo al amanecer, antes de volver a cerrarlos. En vivo, exhaló Timur. Eso es lo que importa. Faltando 1 kilómetro, se dio cuenta de que su propio cuerpo le estaba fallando. La chaqueta que le dio a la niña la salvó, pero debajo del suéter gastado, su torso estaba perdiendo la batalla contra el frío. Los dedos entumecidos, piernas pesadas como troncos. Fue entonces cuando Grom se detuvo y ladró fuertemente, fijándolo con una mirada casi humana. No te atrevas a rendirte, pareció decir, empujándolo con la nariz. Y Timur siguió paso a paso, superando el cansancio, la tormenta, el pasado que le enseñó a no confiar en nadie. Porque ahora, en sus brazos, había una vida que dependía solo de él. Un pequeño corazón que latía bajo las capas de tela, como un recordatorio de que en este mundo, todavía había algo por lo que valía la pena luchar. Todavía había algo por lo que valía la pena luchar. Y cuando la masa gris de Cordon emergió ante ellos a través del velo de nieve, Timur ya no pudo sentir sus piernas. Empujó la puerta con el hombro, dio 3 pasos tambaleantes y se desplomó de rodillas en medio de la habitación, todavía apretando a la pequeña y temblorosa figura contra su pecho. Grom, sacudiéndose la nieve del pelaje, emitió un gemido bajo y lamió la mano de su dueño. Timur, en estado de semi-inconsciencia, escuchó ese sonido como si viniera del fondo de un pozo. El último esfuerzo que logró hacer fue acostar a la niña con cuidado en su propia cama, cubrirla con todas las mantas que pudo encontrar y, casi a ciegas, encender el fuego de la chimenea, luchando contra la oscuridad que lo arrastraba. Luego el mundo que lo rodeaba se desvaneció, dejando solo un eco distante en el sur y el cálido aliento de Grom presionado contra su hombro. La chimenea chisporroteó, escupiendo chispas, como si se resistiera a compartir su calor. Timur se despertó de un sueño profundo y sintió el dolor punzante en las yemas de los dedos, señal segura de que el frío extremo finalmente estaba remitiendo. Una luz opaca e invernal se filtraba a través de la pequeña ventana del cordón. Las tormentas habían cesado, dejando tras de sí un silencio tan denso que parecía dejarte sin aliento. Se apoyó sobre los codos y su mirada inmediatamente se posó en la cama. La chica que había salvado estaba sentada, apoyada contra la pared, con las rodillas abrazadas con fuerza. Sus inmensos ojos azules lo miraban con esa peculiar desconfianza de los niños que, demasiado pronto, tenían que enfrentarse al mundo de los adultos sin ninguna armadura. Grom yacía a los pies de la cama, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos atentos fijos en su pequeño visitante. Cuando sus miradas se encontraron, las del hombre y las del niño, algo dentro de Timur se estremeció, como una cuerda que vibra después de años de silencio. «Hola», dijo forzando su voz a ser suave, casi un susurro. «¿Estás a salvo?» «Soy Timur. Y este es Grom». Al escuchar su nombre el perro levantó las orejas, pero mantuvo la postura, como si entendiera la fragilidad de ese momento. La niña no respondió. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido.
Simplemente apretó más las rodillas, como si intentara ocupar aún menos espacio. ¿Quieres agua?, preguntó Timur levantándose lentamente. Cada movimiento le dolía, un dolor sordo que se esforzaba por no mostrar. Ella asintió vacilante. Fue un comienzo. Timur sirvió una taza de té caliente con miel, se arrodilló junto a la cama para estar al mismo nivel que ella y le entregó la bebida. Ten cuidado, hace calor. Aceptó la taza con ambas manos. Timur notó las manchas rojas en sus deditos, los primeros signos de congelación que necesitarían tratamiento. La niña tomó un sorbo, luego otro con avidez, como si no hubiera bebido en días. ¿Cómo te llamas?, preguntó cuando ella dejó la taza. Silencio. Solo esos ojos mirando a través de él, hacia un lugar al que a los adultos no se les permitía entrar. ¿Puedes hablar?, lo intentó de nuevo. Ella miró hacia abajo y sacudió la cabeza lentamente. Sus nudillos se pusieron blancos por lo apretados que estaban alrededor de la taza. Timur vaciló, luego sacó una vieja libreta y un lápiz del armario. ¿Quizás podrías escribir tu nombre? Algo cambió en su rostro, un destello de alivio. Cogió el lápiz con una mezcla de incertidumbre y determinación y, con letras torpes, escribió en la página en blanco. Mila, repitió Timur, y ese nombre quedó flotando en el aire entre ellos como el comienzo de algo que aún no tenía forma. Un hermoso nombre. Significa miel. Casi una sonrisa. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente, pero luego volvieron a caer, como si el peso de la alegría fuera demasiado para soportar. Mientras Timur revisaba el mono secándose cerca de la chimenea, sus dedos encontraron una etiqueta cosida dentro del cuello, no una simple marca de talla, sino una identificación especial para condiciones extremas con datos personales. 5 años y 9 meses. Tipo de sangre, A-RH-I. Alergias, ninguna. Se volvió hacia la chica. ¿Te apellidas Cobeina? Mila asintió. Entonces de repente cogió el cuaderno, lo cogió y empezó a dibujar rápidamente. Sus dedos, aún no completamente calentados, se movían con una terquedad que solo los niños y los obsesivos poseen. Timur observó por encima de su pálida cabeza cómo una forma angular cobraba vida en el papel, con largas hojas en la parte superior. Un helicóptero, dedujo. Mila asintió enérgicamente, luego dibujó una flecha hacia abajo y varias figuras pequeñas debajo. ¿Te caíste de un helicóptero? Un escalofrío recorrió su espalda. Eso es imposible, Mila. Nadie sobrevive a una caída desde esa altura. Ella frunció el ceño, claramente en desacuerdo. Pasó la página y empezó otro dibujo, un círculo grande con uno pequeño dentro. Luego una flecha desde el círculo más pequeño hasta el suelo. Un paracaídas, murmuró Timur, tratando de seguir el ritmo. Mila negó con la cabeza, frustrada por su lentitud. Dejó el cuaderno a un lado y luego se miró las manos, marcadas por el frío. Timur entendió que las preguntas podían esperar. Ahora, lo más importante era cuidar esas lesiones. Necesitamos tratar tus manos, dijo levantándose con esfuerzo. Y el mío también. Sacó una caja de metal con medicinas de un armario oxidado y recogió sobre la mesa hierbas que había recogido y secado en verano, siguiendo el consejo de los lugareños: ajenjo, hierba de San Juan, milenrama, todo lo que pudiera ayudar contra la congelación. Mientras el agua hervía en un pequeño caldero, Timur sintió que le subía la fiebre. No había ningún termómetro en el cordón, pero conocía muy bien las señales, el resultado de la helada de la noche anterior. Simplemente no te desmayes, pensó. No ahora, cuando un niño depende de ti. Preparó una fuerte decocción con las hierbas, añadió una cucharada de miel e infundió hojas secas de fresa silvestre. El líquido se volvió de color ámbar oscuro con un olor a creabosque. Mojó un paño limpio en la mezcla y lo aplicó con cuidado en los dedos de Mila. Ella hizo una mueca de dolor, se mordió el labio, pero no retiró la mano. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero miró a Timur con una confianza que le oprimió el pecho. «Sabes», empezó él tratando de distraerla, «en la taiga viven muchos animales. Grom, por ejemplo. Sus antepasados vivieron junto a los humanos durante miles de años. Hace mucho tiempo el hombre y el lobo hicieron un pacto, ayudarse mutuamente a sobrevivir». Mila escuchó con la cabeza ligeramente inclinada.
Grom, al escuchar su nombre, se acercó y se sentó junto a Timur, como respaldando sus palabras. También hay comadrejas, continuó Timur, vendando. Tocando los dedos rojos de la niña. Pequeño y rápido, con aspectos valiosos. Y osos, por supuesto. Ahora duermen en sus agujeros. ¿Sabías que una osa nunca abandona a sus cachorros? Ella los protege a cualquier precio. Al escuchar esto, algo cruzó por los ojos de Mila, una sombra de recuerdo o dolor. Volvió a coger el cuaderno y escribió con letras temblorosas. Mamá. Tu madre. La voz de Timur se hizo más profunda. ¿Te está buscando? Mila asintió. Luego añadió a continuación con urgencia. ¿Dónde está ella? Timur se pasó la mano por la cara. La fiebre ardía, manchas oscuras bailaban ante sus ojos, pero sabía que no podía parar. Necesitamos medicinas, dijo con firmeza. No solo mis tés. Y mañana, añadió para sí, mientras la habitación giraba ligeramente, iremos al pueblo. Allí había una mujer llamada Poliña. Poliña Stepanovna. Ella nos ayudará. Esa noche, mientras Mila se dormía al ritmo constante del crepitar de la chimenea, Timur permaneció sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en la taiga infinita, cubierta por un manto de nieve y tragada por la oscuridad. La fiebre ardía con más fuerza, distorsionando los contornos del mundo, pero sus pensamientos seguían siendo tan agudos como trozos de hielo. ¿Quién era esa chica? ¿Cómo había sobrevivido al accidente del helicóptero? ¿Y qué se suponía que debía hacer ahora él, un hombre que había pasado años evitando cualquier vínculo? Grom apoyó la cabeza en su regazo y Timur, casi sin darse cuenta, se rascó detrás de las orejas. ¿Qué piensas, viejo amigo? ¿Lo lograremos? El perro lo miró con sus sabios ojos color ámbar, reflejando la llama parpadeante de la vela. El viaje hasta el pueblo duró todo el día siguiente. Timur avanzó lentamente ahorrando sus últimas fuerzas, sostenido por un palo y la pura terquedad que tantas veces lo había salvado. Mila, envuelta en cualquier ropa de abrigo que encontraron en la estación, estaba sentada en un pequeño trineo improvisado, tirado por Grom. La fiebre había bajado un poco, pero la debilidad persistía, como si sus huesos hubieran sido reemplazados por plomo. La aldea de los cedros los recibió con humo que salía de las chimeneas y luces tenues en las ventanas, un lugar donde la vida era dura, pero la hospitalidad heredada de los antepasados todavía calentaba los corazones. La casa de Poliña Stepanovna, deformada por el tiempo pero firme como su propietaria, se alzaba al borde del bosque. Timur llamó y escuchó pasos arrastrando los pies al otro lado de la puerta. Cuando la abrió, revelando a una mujer baja, de cabello gris y con un rostro lleno de profundas arrugas como la corteza de un roble antiguo, sus ojos se abrieron como platos. Timur Sanig. Eres un esqueleto. ¿Y este niño, de dónde viene? Mila se escondió detrás de la pierna de Timur, mirando al extraño con recelo. Es una larga historia, Poliña Stepanovna, respondió, sintiendo que le abandonaban las fuerzas. Necesitamos tu ayuda. Dentro de la cálida isba, que olía a hierbas y pan recién hecho, Timur contó lo poco que sabía sobre Mila. Poliña Stepanovna meneaba la cabeza, suspiraba y hacía la señal de la cruz con cada frase. Dios mío, qué suerte tienes de haberla encontrado, y mira lo que está pasando. Bajó la voz a pesar de que Mila estaba en el otro rincón de la habitación, examinando un viejo icono en la pared. Hace 3 días se estrelló un helicóptero a unos 50 kilómetros de aquí. Los equipos de rescate siguen buscando. Dicen que algunos sobrevivieron y fueron llevados al hospital. Timur se puso tenso. ¿Un helicóptero? Sí, de esos que transportan expediciones científicas. Algo salió mal con el motor, según el guardabosques. Ella. Poliña Stepanovna se arrodilló ante Mila, a pesar de su edad, y la miró a los ojos. Palomita, mi palomita. Murmuró acariciando su rostro. Ahora todo estará bien. Y para sorpresa de Timur, la niña no dio marcha atrás. Permitió que la mujer le pasara los dedos por el cabello, como si reconociera algo seguro en ese toque. Tienes las manos congeladas, dijo Timur, luchando por mantenerse concentrado. Y ella no habla. Nada. Es el shock, asintió Poliña Stepanovna, con la sabiduría de quien ha visto muchas cosas. Mi sobrina estaba así cuando murió su marido. 1 mes sin decir una palabra y luego volvió a la normalidad.
Necesita tiempo. Y ten cuidado. Preparó una infusión de hierbas, trajo un ungüento de olor fuerte, una mezcla de pino y algo más que Timur no reconoció. Ahora tus manos, muchacho. Muéstramelo. De mala gana extendió las palmas de las manos, marcadas por manchas rojas por el frío, como un mapa de un lugar desconocido. Los hombres siempre tienen que ser héroes, murmuró sacudiendo la cabeza. Fiebre, por supuesto. Quédate aquí esta noche. Mañana iremos a las autoridades. Sus familiares deben estar locos de preocupación. Timur asintió sintiendo el peso del cansancio arrastrándolo a un sueño profundo. Pero antes de que la oscuridad se apoderara de él, vio a Mila acercarse a Grom y abrazarlo por el cuello, susurrando algo inaudible en su espeso pelaje. El amanecer en casa de Poliña Stepanovna llegó vacilante, como si el propio sol tuviera miedo de enfrentarse a la escarcha de las ventanas. Timur se despertó con una sensación familiar, alguien lo estaba observando. Cuando abrió los ojos encontró el rostro de Mila a pocos centímetros del suyo. La niña se sentó en el borde del banco donde él había dormido, estudiándolo con una atención descarada, de esa que todavía se permiten solo los niños y los viejos. Buenos días, Timur roncó levantándose lentamente. Mila asintió y le entregó una taza humeante. El olor amargo del ajenjo invadió sus fosas nasales, la medicina de Poliña Stepanovna. Gracias. Aceptó la bebida, notando que la chica tenía mejor aspecto. Sus mejillas adquirieron un tono rosado, reemplazando la palidez mortal del día anterior, y algo nuevo brilló en sus ojos, la vida, obstinadamente reclamando su espacio. La puerta de entrada crujió, dejando entrar una ráfaga de aire helado y la imponente silueta de un hombre envuelto en un desgastado abrigo de piel de oveja. La nieve sobre sus hombros brillaba a la tenue luz de la mañana, y debajo de su usanca había ojos vivaces, que contrastaban con su rostro desgastado, tallado como un roble antiguo. Saludos, guardián, la voz sonó áspera, como hielo rompiéndose, profunda y cargada de una amenaza velada, incluso en un simple saludo. Timur se puso rígido instintivamente. Reconoció al visitante. Zahar Ivanich. Un nombre que hace 10 años resonó en la región con miedo y respeto. El mejor cazador, el depredador más despiadado, un hombre que no conocía límites ni leyes. Ahora, sin embargo, parecía más pequeño, como si una carga invisible lo hubiera inclinado. Buenos días, Zahar Ivanich, respondió Timur con moderación, acercando a Mila mientras observaba con cautela al extraño. Poliña Stepanovna salió de la habitación contigua secándose las manos en el delantal. Zahar, qué sorpresa tan pronto. Y luego con Timur. Su mirada saltaba entre los dos hombres, llena de significado. Voy a llevar a la niña a lavarse. La pobre está agotada. Tomando a Mila de la mano, se la llevó, dejando a los hombres solos. Se hizo el silencio, roto solo por el crepitar de los leños en la chimenea. Zahar se sentó pesadamente en el banco de enfrente, se quitó la usanca y dejó al descubierto su ralo cabello gris. Del interior de su abrigo sacó una hoja de papel doblada en cuartos. Directo al grano, guardián. Escuche aquí. Desdobló el papel. Fue un plan. ¿Sabes qué planean hacer con tu reserva? Timur tomó la sábana. Allí estaba, toscamente redactado, el plano de un complejo en el corazón del área protegida, en la cabecera del río Chistaya, un lugar donde desovaban especies raras de peces y donde él mismo había fotografiado leopardos de las nieves acercándose a beber. ¿Qué es eso?, preguntó sintiendo algo frío y pesado posarse en su pecho. Una base de caza. Escupió Zahar con un desprecio que sorprendió a Timur. Ocio de élite para los amantes de la naturaleza. Van a cazar animales desde helicópteros. Y Sinitsyn está metido hasta el cuello en esto por parte de la administración, junto con Kramorov. En 2 meses las máquinas llegarán, tan pronto como se derrita la nieve. Las mandíbulas de Timur se apretaron con tanta fuerza que le dolieron los dientes. ¿De dónde vino esta información? Zahar sonrió, pero no había alegría en ese gesto, solo amargura y viejo dolor. De un camello. ¿Crees que pasé 10 años en la taiga para nada? Tengo ojos y oídos en todas partes. Solo me tomó un tiempo ver. Hizo una pausa y se examinó las manos, grandes, llenas de cicatrices y con suciedad incrustada que ninguna cantidad de jabón podía borrar.
Hace 3 años enterré a mi esposa. Envié a mi hijo lejos, lejos de mí, lejos de esa reputación de Bracker. ¿Y ahora? Se quedó en silencio como si las palabras pesaran demasiado. ¿Por qué decirme esto? Preguntó Timur con la voz tensa. Timur todavía estaba tratando de asimilar el peso de esa revelación, con los dedos apretados alrededor del pomo de la puerta como si pudiera anclarlo a la realidad. El nombre de Sofía Koverina resonó en su mente no como un fantasma del pasado, sino como un hacha sobre hielo antiguo, rompiendo capas de silencio que con tanto cuidado había construido. Mila Koverina. 5 años. Casi. Mirad. Las matemáticas eran crueles en su precisión. El tiempo que pasó tras las rejas, los años que se prolongaron después, mientras ella crecía sin él. ¿Conoce a esta mujer? Repitió Semyon Petrovich, ahora con un tono que mezclaba curiosidad y sospecha. Los ojos del viejo policía, que había visto demasiado de esta vida como para sorprenderse fácilmente, se entrecerraron mientras observaba la lucha silenciosa que se desarrollaba en el rostro de Timur. Sin embargo, no tenía palabras. O mejor dicho, había demasiadas y todas amenazaban con desbordarse como una presa que se rompe después de décadas de presión. Tengo que irme, fue todo lo que logró decir, su voz áspera como una corteza de abedul desgarrada por el viento. ¿A dónde? El participial no ocultó la sospecha. A la ciudad. Por la verdad que lo esperaba allí, envuelta en tubos de hospital y el olor antiséptico de pasillos donde la vida pendía de hilos. Y por el niño que, sin saberlo, ya había reescrito su destino con sus deditos y su mirada que ahora entendía, llevaba sus ojos. Semyon Petrovich gruñó algo entre un consejo y una advertencia, pero Timur ya no escuchaba. Su mente estaba a kilómetros de distancia, calculando rutas, horarios de autobuses, el tiempo que llevaría llegar a Sofía. Si todavía hubiera tiempo. La última imagen que tuvo de ella, esa foto gastada, la sonrisa que prometía un futuro robado, ardía detrás de sus párpados. ¿Y ahora? Ahora estaba en una cama de hospital, tal vez luchando entre la vida y la muerte, mientras la hija que ni siquiera sabía que existía jugaba con los rizos de una anciana en una choza perdida en la taiga. Salió del edificio administrativo como si el aire del interior se hubiera vuelto tóxico. El frío lo golpeó como un puñetazo, pero fue bienvenido. Necesitaba eso, el dolor físico para evitar colapsar bajo el peso de todo lo demás. ¿Cómo explicárselo a Mila? ¿Cómo la miras a los ojos y le dices, tu madre está viva, pero la abandoné hace años y ahora no sé si me reconocerá o si querrá verme? ¿Qué pasaría si Sofía se despertara y descubriera que todo este tiempo había estado con su hija, el hombre al que intentó defender hasta el final, el hombre que cargaba con la culpa de haber destruido sus vidas? Timur apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. No. Ya no había lugar a dudas. No cuando Mila lo miró como si fuera el último faro de una tormenta. No cuando Zakar, con la brusca sabiduría de un hombre destrozado por la pérdida, le había arrojado a la cara una verdad que le dolía más que cualquier cicatriz, la taiga no era suya. Él era quien le pertenecía. ¿Y si la taiga ahora le devolvía algo que ni siquiera sabía que había perdido, una hija, una oportunidad, una razón para no hundirse en la soledad de una vez por todas, entonces lucharía? Incluso si eso significara enfrentarse a los fantasmas que había enterrado hacía tanto tiempo. Cuando llegó a casa de Poliña Stepanovna, encontró a Mila sentada a la mesa, dibujando con lápices de colores prestados sobre un papel de estraza. La anciana, siempre atenta, levantó la vista y leyó la tormenta en él incluso antes de que abriera la boca. Está viva, dijo Timur, sin preámbulos. Las palabras salieron como un juramento. Mila se quedó helada, con el lápiz flotando sobre el papel. Luego lentamente se volvió hacia él y Timur vio algo de luz en sus ojos, una chispa de esperanza tan pura que dolía. ¿Estás seguro? Su voz era un susurro, pero llevaba el peso de años de silencio forzado. Se arrodilló ante ella, como lo había hecho antes, pero esta vez no por obligación, sino por necesidad. Necesitaba estar al nivel de esa mirada, necesitaba que ella viera la verdad en él antes de pronunciar cualquier palabra. Tengo. Y la verás pronto. Prometo. La palabra resonó entre ellos como un pacto. Mila se arrojó a sus brazos con una fuerza que casi lo derribó, y Timur, por primera vez en años, sintió que algo se reconstruía dentro de él, no el hombre que había sido, no el prisionero, no el ermitaño, sino algo nuevo.
Algo que quizás merecía una segunda oportunidad. Esa noche, mientras Mila dormía envuelta en mantas que olían a hierbas secas y madera quemada, Timur yacía despierto, mirando por la ventana la taiga dormida. En algún lugar más allá del horizonte, pensó, me espera mi verdadera vida. Y por primera vez en mucho tiempo, no fue la taiga la que lo llamó. Era ella. Fueron ellos. Y no volvería a fallar. Mientras tanto, un grupo de hombres poderosos conspiraron para destruir ese frágil mundo que Timur empezaba a vislumbrar. Y en algún lugar, en las estériles entrañas de un hospital regional, yacía entre impersonales sábanas blancas una mujer, la misma mujer a la que alguna vez había amado más que a su vida misma, la madre del niño que había salvado sin saber que su sangre corría por sus venas. Grom se acercó en silencio y se sentó a su lado, con sus ojos amarillos fijos en el rostro del hombre como si sintiera la tormenta gestándose en su interior. Timur pasó la mano por la espesa melena del animal, sintiendo el calor del cuerpo del perro contraerse bajo sus dedos. Todo tiene su precio, viejo amigo, murmuró con voz áspera como la corteza de un abedul. Por los fracasos del pasado, por la cobardía, por la debilidad, pero también por la bondad. Parecía que por fin había llegado la factura. Sacó de su bolsillo un papel arrugado, el boceto de la base de caza, y lo desdobló sobre la mesa de madera, trazando con el dedo las líneas que ya no eran solo un mapa, sino un campo de batalla. Ya no se trataba de salvar el parque. Era una lucha por el futuro, un futuro donde tal vez habría lugar para él, para Sofía, y para Mila, la hija que todavía no tenía derecho a llamar suya. La taiga guardó silencio como si contuviera la respiración, esperando su decisión. El mundo volvió a Sofía en fragmentos nítidos. El olor ácido del antiséptico, el pitido mecánico de los monitores, la tela áspera de la sábana del hospital bajo los dedos. La luz golpeó sus ojos como agujas de hielo. La conciencia, pájaro herido, se debatía entre la oscuridad y la dolorosa claridad. Oleadas de náuseas la arrastraban hacia atrás cada vez que intentaba aferrarse a la realidad. Sofía Alexandrovna, ¿me oyes? La voz venía de algún lugar a su izquierda, apagada, como filtrada a través de capas de agua sucia. Intentó girar la cabeza en dirección al sonido e inmediatamente se arrepintió. Una explosión de dolor estalló detrás de sus ojos, obligándola a morderse el labio hasta que pudo saborear el sabor metálico de la sangre. No te muevas. La misma voz, ahora más cercana. Tiene una conmoción cerebral y múltiples hematomas. Tuvo suerte. Suerte. La palabra sonó mal. Absurdo. En su memoria un vacío negro se abrió como un pozo sin fondo, pero algo emergió de lo más profundo, la certeza de que no había tenido suerte. De ninguna manera. Mila. El nombre escapó de sus labios resecos antes de que se diera cuenta de que lo había dicho. Silencio. Un malestar palpable flotaba en el aire, espeso como el presagio de una tragedia. ¿Quién es Mila? Preguntó la voz con cautela. Sofía se obligó a abrir los párpados. Techo blanco. Una silueta borrosa con una bata de laboratorio. Una ventana, más allá de la cual el cielo invernal era una mancha gris e indiferente. Cada palabra era un esfuerzo sobrehumano, arrancada de su pecho como un proyectil. Mi hija. El médico ahora podía distinguir su rostro, marcado por profundas arrugas alrededor de sus ojos, parecía perplejo. Sofía Alexandrovna, en la lista de pasajeros del helicóptero no había ningún niño. Intentó levantarse y el mundo giró a su alrededor como un tío vivo infernal, golpeándola contra la almohada. Su voz salió en fragmentos. No lo entiendes. Ella estaba conmigo. Volamos juntos. Cálmate, dijo el médico en voz baja pero firme. No puedes temblar. Tiene una herida en la cabeza. Puede haber cambios temporales en la memoria, confusión. Es normal. Pero no era normal. En su interior, el pánico crecía como una marea negra, asfixiante, como el rugido de un motor a punto de explotar. Mila. ¿Dónde estaba Mila? ¿Por qué dijeron que no existía? El recuerdo volvió en flashes brutales, las palas del helicóptero cortando el aire gélido, el pequeño cuerpo de Mila presionado contra el suyo durante el despegue. Mami, tengo miedo. La sacudida repentina, la voz tensa del piloto, el crujido agudo del metal al romperse, el mundo al revés. Y luego, el vacío.
Un silencio ensordecedor. Mi hija tiene 5 años. Su mano agarró el brazo del médico con fuerza desesperada. Cabello claro. Ojos azules. Mono rojo. Una etiqueta con el nombre cosida en el interior. Por favor. Búscala. El médico se liberó con cuidado y anotó algo en su expediente. Su tono era profesional, distante. Pasaremos la información a los equipos de rescate. Pero Sofía escuchó lo que él no dijo, no te creemos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, ella dejó caer las lágrimas. Sintió ese vacío sordo, la ausencia que duele como un miembro fantasma, el mismo dolor que hace 5 años, cuando se paró frente a la. Cerró las puertas de la corte al comprender que Timur abandonaba su vida para siempre. Pero ahora era 1000 veces peor. La paciente insiste en que estaba embarazada, dijo el doctor Pavel Semyonovich, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Dice que es su hija. 5 años. En la sala de médicos se enfrentó a 2 pares de ojos, un hombre mayor, de postura académica, y una mujer joven, con el cabello oscuro recogido en un moño impecable. Delirio, murmuró el profesor Nikolai Petrovich, jefe de la expedición. Yo mismo creé las listas. No había niños a bordo. Está prohibido llevar menores a misiones como estas, ¿sabes? Pero es tan convincente, suspiró el médico. Da el nombre, describe la ropa, menciona una etiqueta de supervivencia. Efecto del trauma, interrumpió Irina, la segunda superviviente. Contusión, estrés, shock. El cerebro llena los vacíos con recuerdos falsos. Es un fenómeno documentado. Ella bajó la voz. Además, Sofía ya tenía problemas emocionales. Recientemente divorciada, a veces deprimida. Lo tomamos por competencia profesional, no por equilibrio psicológico. El médico asintió y cerró el historial. De todos modos, pasaré los datos a los rescatistas. Por formalidad. Por supuesto, asintió fríamente el profesor. Necesitamos descartar cualquier defecto. Dudó. Quizás deberíamos considerar sedantes suaves. Para que no obstaculice su propia recuperación. Kirill Beretennikov entró en la habitación como si caminara sobre cáscaras de huevo, temiendo romper la frágil compostura de su hermana. Sofía estaba sentada junto a la ventana, con el perfil esculpido por el cansancio, la piel estirada sobre los huesos, los labios agrietados, los ojos enormes y oscuros, dilatados por un dolor que no tenía nombre. Sonetechka. Se sentó a su lado y tomó su fría mano entre las suyas. Ella no apartó la mirada del cristal polvoriento. No me creen, dijo sin preámbulos. Dicen que lo inventé todo por la conmoción cerebral. Kirill le apretó los dedos. Yo creo. Ella se volvió hacia él y por un instante algo parecido a la esperanza brilló en su mirada. ¿Grave? Siempre creí en ti, respondió con una sonrisa triste. Incluso cuando se enamoró de aquel fotógrafo, aunque se lo advertí desde el principio. Ahora no, Kirill. Ella se alejó. Por favor. Se mordió el labio culpable. Lo siento. Solo quería decirte que confío en ti. Y que voy a buscar a Mila. No importa lo que digan los médicos. Creen que estoy loca, su risa era amarga, entrecortada. Eres la persona más lúcida que conozco, respondió su hermano. Y la mejor madre. Un silencio. Kirill miró la nieve acumulada en las ramas lejanas, más allá del cristal. Sofía esperó. Conocía esa mirada, estaba a punto de decir algo que consideraba crucial. Ya sabes, comenzó finalmente. En el trabajo traté con un hombre. Los lugareños lo llaman el guardián de la taiga. Ella frunció el ceño. Un tipo extraño. Expresidiario, pero nada que ver con delincuentes comunes. Ha sido guardia en la reserva durante 4 años. El lugar es remoto, pero él conoce cada piedra, cada sendero. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Sofía, exhausta. Porque si alguien puede encontrar a Mila en la taiga, respondió Kirill seriamente, es él. Era un hombre aparte, pocos hablaban, vivía como un ermitaño, pero los vecinos lo respetaban. Dijeron que ahuyentó a los osos de las aldeas y la primavera pasada salvó a 2 pescadores cuando el hielo se rompió bajo sus pies.
Algo extraño se movió en el pecho de Sofía. No era esperanza, estaba demasiado lejos para eso. Sino una pequeña y tenaz chispa en medio de la oscuridad absoluta. Una chispa que, de alguna manera, se parecía a ese fuego. Ese sentimiento que la invadía ahora era idéntico al que la había paralizado años antes, ante las puertas de la colonia penal, cuando sus pies se negaban a dar el paso que la acercaría a Timur. Una mezcla de miedo y algo más, algo que no se atrevía a nombrar, como si el universo estuviera conspirando a su favor solo para, en el último segundo, arrebatárselo todo de nuevo. ¿Puedes contactarlo? Su voz salió ronca, como si le hubieran arrancado las palabras de la garganta. Ya lo estoy intentando. Kirill asintió, tamborileando con los dedos en el respaldo de su silla. Pero no hay señal en el parque. Le dejé un mensaje a la vieja María, del pueblo más cercano. Simila está en la taiga. Dudó tragándose el resto de la frase. No hacía falta decirlo en voz alta. Ambos lo sabían, o él ya la había encontrado o nunca la encontraría. Sofía cerró los ojos y se permitió por un momento. Y fugaz imaginar, en algún lugar más allá de aquella ventana empañada por el hielo, entre la blanca inmensidad que devoraba los horizontes, respiraba su hija. Alguien, ese hombre, la habría envuelto en gruesas pieles, habría calentado sus diminutas manos con una taza de té dulce y habría susurrado palabras para calmar el terror de la noche. Pero la realidad volvió como una espada, un niño de 5 años, solo, en pleno invierno siberiano. Las estadísticas fueron crueles. Lógica implacable. Sin embargo, su corazón, ese órgano obstinado e irracional, se negó a aceptarlo. Golpeó salvajemente como si quisiera romperse las costillas y gritarle al mundo, está viva. Lo sé. Siento. Era más que instinto maternal, era una certeza anclada en algo más allá de lo razonable, como el olor a humo que precede al incendio antes de que se vean las llamas. ¿Está vivo? La pregunta se le escapó sin previo aviso con la mirada fija en el techo agrietado del hospital, como si las respuestas estuvieran talladas en esas grietas. OMS. Kirill frunció el ceño confundido. ¿O te refieres al guardabosques? Sí, lo es. Viaje al pueblo hace 2 días. ¿Por qué? Se sentó tan repentinamente que el mareo amenazó con derribarla. Los dedos agarraron las sábanas, los nudillos blancos por el esfuerzo. ¿Cómo se llama? Timur. Kirill la miró con cautela ahora, como si temiera que ella se desintegrara allí mismo. Timur Gortayev. El aire salió de sus pulmones. Gortaev. El apellido resonó en su mente como un disparo. De repente la habitación desapareció. En su lugar, una avalancha de imágenes, montañas bañadas por el sol del Cáucaso, una tienda de campaña levantada a la orilla de un río turbulento, risas que se mezclaban con el sonido del agua. Sus manos sobre sus hombros. Sus labios contra su piel, susurrando, «Tú eres mi destino, Sofía». Ella no respondió. No pude. Las palabras se habían convertido en cenizas en su boca. A la mañana siguiente la puerta de la enfermería se abrió con un chirrido metálico. Entró el médico acompañado de una enfermera que empujaba una bandeja con medicamentos. Su sonrisa profesional era una máscara demasiado frágil para contener lo que estaba por venir. ¿Cómo nos sentimos hoy?, preguntó como si la respuesta pudiera ser algo más que destrozada. Me siento como una madre que perdió a su hija. Su tono era helado. Y exijo que la búsqueda continúe. El médico intercambió una mirada con la enfermera. Pobrecita, decían esos ojos. Delirio postraumático. Sofía Alexandrovna, entendemos tu condición. No, no lo entiendes. Sus dedos se cerraron en puños y sus uñas se clavaron en sus palmas. Todo el mundo piensa que estoy loco. Pero mi hija existe. Su nombre es Mila. Tiene 5 años. Estaba conmigo en ese helicóptero. El helicóptero fue registrado minuciosamente, intervino el médico con voz cuidadosamente neutra. Y el lugar del accidente también. No hubo niños. Luego salió despedida por el impacto. Las lágrimas le dolieron, pero se las tragó. Yo no lloraría. No delante de ellos. ¿Por qué es tan difícil creerme? El médico se sentó en el borde de la cama, con una postura calculada para transmitir empatía.
Esto sucede con los traumatismos craneoencefálicos. El cerebro crea recuerdos para protegerse. Puede que estés confuso. Mi hija no es una alucinación. La frase estalló en el silencio de la sala. Lo llevé durante 9 meses. La vi nacer. Tengo documentos, fotos. En este momento no están con usted, añadió el médico en voz baja. Sugerimos un tratamiento ligero con sedantes. Esto ayudará. La puerta se abrió con estrépito. Todos se dieron vuelta. Un hombre ocupaba la entrada, tan imponente que parecía reducir el espacio a su alrededor. Su tulup, un grueso abrigo de piel, goteaba agua derretida sobre el linóleo esterilizado. La cara, erosionada por el viento y el sol, tenía la textura de una madera antigua, oscurecida por el tiempo. Durante un largo momento se limitó a observar la habitación, como si evaluara el peso de cada alma allí. Luego asintió una vez, como si confirmara algo por sí mismo. ¿Quién diablos eres? El médico se levantó indignado. Este no es lugar para. El hombre lo ignoró. Caminó hacia Sofía y colocó un papel doblado en su regazo. Ella lo desdobló. El mundo se detuvo. Era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores, una mujer pelirroja y una cámara colgada del cuello, parada frente a árboles verdes. La línea era vacilante pero inconfundible. Mila. Las lágrimas finalmente se derramaron, calientes sobre su frío rostro. ¿Dónde? Su voz era un hilo. ¿Vivo? El hombre respondió, lacónico. En casa de Poliña Stepanovna, en el pueblo. Levantó la cara buscando al médico. Estaba pálido, tenía los ojos fijos en el dibujo y la boca ligeramente abierta. No dije. Su risa fue amarga, triunfante. ¿No os lo advertí a todos? El desconocido ya se giraba para marcharse, pero Sofía lo detuvo con un gesto. Esperar. ¿Quién eres? Se volvió. Sus ojos profundos y oscuros contenían algo que ella no podía descifrar, ni gratitud, ni lástima. Algo mayor. Más pesado. Zahar. Un descanso. Zahar Ivanovich. ¿Por qué me ayudas? Sus anchos hombros se movieron bajo su tulup, en un gesto que podría ser indiferencia o resignación. No por lástima. Su voz era áspera como la corteza de un pino. Por deuda. Y luego se fue, llevándose consigo el olor a nieve fresca, resina de pino y sí, una chispa de algo que Sofía no se atrevía a nombrar. Esperanza. Los dedos de Sofía se deslizaron por las páginas del álbum con una reverencia casi sagrada, acariciando cada fotografía como si pudiera extraer de ellas no solo imágenes, sino la esencia misma del momento capturado. Hasta que en una de las últimas páginas, su gesto se congeló. La respiración falló. Allí, inmortalizado en el papel envejecido, estaba Timur, más joven, sin las cicatrices que la vida le había dejado después, abrazando a una mujer de cabello ardiente, ambos riendo contra un fondo de montañas que parecían tocar el cielo. Una risa tan genuina, tan llena de esa plenitud que solo existe cuando el mundo y el corazón laten al mismo ritmo. ¿Lo reconoces? La voz de Timur era un susurro, aunque sabía la respuesta incluso antes de formularla. Mila asintió sin quitar la vista de la foto. Luego lentamente levantó el rostro para mirarlo con una profundidad que no correspondía a sus pocos años. Era una mirada que trascendía la infancia, como si ella siempre supiera quién era él, incluso cuando ignoraba su nombre. Como si la sangre, más que el recuerdo, le susurrara la verdad. En la sala del hospital, Sofía luchaba contra su propia piel para vestirse. Cada movimiento era un cuchillo en las costillas magulladas, cada respiración una puñalada que subía hasta las sienes. La enfermera observó cruzándose de brazos con una desaprobación apenas disimulada. Te equivocas, Sofía Alexandrovna. El médico fue claro, 3 días de reposo al menos. No tengo 3 días. Su voz cortó el aire como una cuchilla, mientras se abrochaba la blusa que Kirill le había traído. Mi hija está viva. Y ella me está esperando. Pero tu condición. Mi condición es mi problema. Sofía enderezó los hombros, ignorando el dolor que estalló como un rayo por su columna. Firmé todos los papeles. Es mi responsabilidad.
En el pasillo su padre la estaba esperando, erguido como un roble plateado por el tiempo, con sus ojos grises llenos de una preocupación que no necesitaba palabras. No estás en condiciones de ir a ninguna parte. No fue un saludo. Fue un veredicto. Papá. Sofía se apoyó contra la pared, agotada incluso antes de comenzar. Por favor. Ahora no. Ya hemos discutido esto. Apenas puedes mantenerte en pie. Su voz bajó a un gruñido contenido, pero no menos furioso. ¿Y piensas arrastrarte por cientos de kilómetros de malas carreteras, sin llegar a ninguna parte, gracias a un dibujo que te trajo un vagabundo? Por Milá. Ella lo miró con firmeza. Tu nieta. El que amas. El viejo soldado vaciló. Sus ojos se suavizaron por un momento como si la mención del niño fuera una grieta en su armadura. Si lo hubieras traído de Moscú, tal vez lo habría creído. Suspiró pasando una mano por su cabello gris. Pero viniste solo. Ya veo, después del divorcio, la soledad deforma la mente. A veces nos juega malas pasadas. Es irreparable, ¿no? Sofía se volvió hacia Kirill, que se acercaba con su pequeña maleta. El hermano menor saludó a su padre con un gesto respetuoso. Todo listo. El auto está esperando. ¿Y tú también te sumas a esta locura? Estalló el padre en voz baja, para no llamar la atención en la silenciosa sala. En lugar de hacerla entrar en razón. Ella es mi hermana. Kirill era sencillo. Y yo le creo. Sofía abrazó a su padre, sintiendo la tensión en sus músculos como cuerdas de arco estiradas al máximo. La traeré de vuelta, papá. Y entonces lo entenderás. Él no respondió. Simplemente sacudió la cabeza, mirándolos alejarse por el interminable pasillo, como si cada paso los llevara no solo fuera del hospital, sino más allá del límite de lo que podía proteger. El camino a la taiga fue un martirio. Cada agujero en la pista resonaba en su cráneo como un disparo, a veces, la visión se duplicaba y Sofía tenía que aferrarse a la realidad con uñas y dientes para no hundirse en la niebla que amenazaba con tragarla. Kirill, su amigo Yegor, un inspector medioambiental con el rostro azotado por el viento, y el guía Alexei intercambiaron miradas sombrías, pero nadie se atrevió a detenerla. Lo sabían, ella iría aunque tuviera que gatear. El segundo día el tiempo cambió. La nieve bajo los esquís de las motos de nieve se volvió húmeda y pesada. Las ramas sobrecargadas caían sobre ellos formando cascadas de hielo. No me gusta eso. Alexei escupió las palabras, examinando el cielo plomizo. Ha comenzado el inicio de la primavera. El hielo en los cruces no aguantará. Quizás deberíamos regresar. Yegor miró a Sofía, cuyo rostro estaba pálido como la nieve derritiéndose. No. Ella meneó la cabeza obstinadamente. Solo adelante. Al anochecer llegaron a un refugio de invierno abandonado, donde decidieron pasar la noche. Sofía se desplomó en el catre de madera, exhausta, pero no le resultó fácil conciliar el sueño. A medianoche se despertó sobresaltada, arrastrada hacia un pasado que nunca la había abandonado. Ella está allí frente a las puertas de la colonia penitenciaria, en un octubre húmedo que hiela los huesos. 5 horas de autobús, otras 2 de viaje precario, solo para llegar a ese lugar abandonado de la mano de Dios. Las puertas crujen y él emerge, más delgado, con los ojos apagados y con un abrigo que parece prestado de un extraño. Él no la ve. Sofía permanece escondida detrás de un árbol, con los dedos agarrando en su bolsillo la diminuta foto de su primera ecografía, tomada una semana antes. Quiere gritar su nombre, correr hacia él, pero algo la detiene, la expresión de su rostro, un dolor sordo e impenetrable, como si el mundo ya le hubiera quitado todo lo que le importaba. Se aleja sin mirar atrás. Y ella queda petrificada, con un amor no declarado agonizando en su garganta. Sofía abrió los ojos en la oscuridad del refugio, las lágrimas ardían en su rostro. Nunca le había contado a nadie sobre ese día, ni a su padre, ni a Kirill, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Fue su culpa silenciosa, su fracaso, su cobardía. Cobardía por la que pagaba cada día, viendo crecer a Mila sin un padre, escuchando sus preguntas cada vez más difíciles de responder. En el fondo ella siempre había sabido que debería haberlo buscado, sin importar el costo. Ahora, el destino le ofreció una segunda oportunidad.
Te busqué, Timur, susurró en la oscuridad. Pero no tuve el valor de dar el último paso. Y al día siguiente supo que había desaparecido, tragado por la tierra, hasta que su nombre resurgió en labios de Kirill, como un eco desde las profundidades de la taiga. Por la mañana, Timur sintió el aire más pesado. Del techo del puesto de avanzada cayeron gotas de hielo, goteando como lágrimas de cristal. La nieve bajo sus pies se había ablandado, traicioneramente. Deshielo temprano. Frunció el ceño. Sabía lo que eso significaba: avalanchas en las laderas, hielo frágil en los ríos, el suelo cediendo bajo el peso de inviernos no llorados. Mila salió al porche y también miró al cielo, como si sintiera el cambio. Luego le agarró la mano con inesperada urgencia y lo empujó hacia adentro. Tomó lápiz y papel, escribiendo con una rapidez que rompería la punta. «Ella ya viene». «¿OMS?» preguntó, aunque su corazón ya lo sabía. «Mami». Timur sintió que el mundo se inclinaba. «Sofía». Después de todos esos años, de todos los silencios, de todas las palabras no dichas, ella acudió a él, a su refugio, al nuevo mundo que había construido sobre las ruinas del viejo. «¿Cómo lo sabes?» Su voz era áspera, casi un quejido. Mila se llevó la mano al pecho como diciendo: «Aquí siempre lo supe». Y en ese gesto infantil había una sabiduría ancestral, una fe inquebrantable. Una madre sale al encuentro de su hijo, rompiendo cualquier barrera, como lo han hecho desde el primer latido del corazón en el primer pecho. Entonces démosle la bienvenida. La decisión lo sorprendió, saliendo de sus labios antes de que la razón pudiera detenerlo. «Prepárate». Observó a la niña recoger sus pocas cosas: una muñeca de trapo, un cuaderno de bocetos, un collar de cuentas que él le había regalado. Pequeña, pero con un corazón que latía más fuerte que el de muchos hombres. Y algo dentro de él, un muro construido durante tanto tiempo contra el dolor, comenzó a desmoronarse. La taiga despertaba a su alrededor, liberándose del hielo. Y por primera vez en años, Timur se permitió sentir lo mismo. Cada paso se hundía en la nieve derretida con un sonido húmedo, como si la tierra se liberara. Y el invierno suspira con cada movimiento. El aire llenó sus pulmones con el olor acre de la tierra que despertaba, musgo, resina, la promesa verde de algo que aún no había nacido pero que ya palpitaba bajo la capa helada del mundo. Timur avanzaba sin detenerse, con los músculos ardiendo, la respiración controlada, como si su cuerpo supiera que no había tiempo para la debilidad. De vez en cuando se detenía solo para confirmar la dirección, y sus dedos temblaban ligeramente mientras desplegaba el maltrecho mapa. A su lado, Grom cortaba el aire con largas zancadas, ora alejándose para olfatear un rastro sospechoso entre los arbustos, ora regresando con la misma urgencia silenciosa de un soldado que conoce su misión. Dejar a Mila en casa de Polinia Stepanovna había sido más difícil de lo que había imaginado. Los ojos de la niña lo siguieron con una confianza que dolía, esa confianza ciega de los niños que han aprendido, desde muy temprano, que los adultos pueden desaparecer sin previo aviso. Cuando ella lo miró tímidamente apretando con los dedos el muñeco de trapo contra su pecho, algo en Timur se estremeció como un animal herido. «Traeré a tu madre», prometió apretando sus pequeños hombros con una fuerza que quería ser reconfortante pero que resultaba desesperada. «Espera aquí». Ella asintió, pero él vio miedo parpadear en sus ojos, el mismo miedo que él mismo había tenido cuando era niño, cuando sus padres salían por la puerta y no regresaban. ¿Y si él tampoco regresaba? ¿Y si, como tantos otros, desaparecieras en el vacío que la vida abre sin previo aviso? Fue entonces cuando las palabras salieron sin pensar: «Grom se quedará contigo. Te protegerá hasta que yo regrese». El perro lo miró con una mezcla de sorpresa y lealtad instintiva, pero obedeció y se tumbó a los pies de Mila como si siempre hubiera sabido que ese era su lugar. La niña se arrodilló hundiendo el rostro en el espeso pelaje, y Timur aprovechó ese momento de distracción para marcharse, sin mirar atrás, antes de que su propia culpa lo paralizara. Ahora, solo en la taiga que se estaba desmoronando en barro y nueva vida, avanzaba como un hombre perseguido, no por enemigos, sino por la memoria misma. Cada sombra entre los árboles parecía susurrar el nombre de Sofía. Cada viento que le cortaba el rostro traía el eco de una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Qué le dirías? ¿Cómo explicarías esos años de silencio, la cobardía de desaparecer como el humo, convencido de que estabas haciendo lo correcto? ¿Y cómo, en nombre de Dios, iba a revelar que la chica de ojos asustados,
que ahora aferraba el collar que él mismo le había regalado, podía ser su hija. El cielo se cernía pesado sobre ellos, las nubes grises descendían como un sudario. Timur reconoció las señales, el aire denso, el olor metálico de una tormenta que se acercaba, el viento que ahora aullaba entre las ramas como una advertencia. Necesitaba darse prisa. Pero sus pensamientos lo arrastraron a un lugar más oscuro que la noche que se avecinaba. Hasta que, de repente, algo le hizo detenerse. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue una ausencia. El repentino silencio de Grom, la falta del habitual susurro de la nieve bajo sus patas. Y entonces lo vio, marcas recientes en el suelo, surcos profundos dejados por huellas de motos de nieve, cortando la blancura fundida como cicatrices. El corazón se aceleró. Estaban cerca. 15 minutos después, escuchó voces. Amortiguado por la distancia, pero inconfundible. 5 minutos más y vio al grupo al borde de un claro nevado, 4 figuras, una de ellas inconfundible por su postura amplia y su desgastado abrigo de piel, Zakar. Y a su lado una mujer con una capucha azul echada hacia atrás, su cabello oscuro incendiándose bajo un rayo de sol que atravesaba las nubes. El tiempo se detuvo. 5 años se disuelven como azúcar en agua. Todos los muros que Timur había construido, ladrillo a ladrillo, contra el dolor, contra el anhelo, se derrumbaron en un segundo. Sofía. Ella se giró primero como si sintiera el peso de su mirada en su espalda. La distancia era demasiado grande para ver su expresión, pero reconoció el gesto al instante, la mano subiendo a su garganta, los dedos temblando ligeramente contra la piel. Ese pequeño movimiento que siempre la delataba cuando estaba nerviosa. Y luego empezó a correr. Tropezando en la nieve, cayendo, levantándose de nuevo, ignorando los gritos de sus compañeros, como si el mundo entero hubiera quedado reducido a ese espacio entre ellos. Corrió como si su vida dependiera de ello. Y Timur, sin pensarlo, también corrió, no hacia un fantasma del pasado, no hacia un recuerdo, sino hacia la única verdad que nunca había dejado de arder dentro de él, incluso cuando intenté borrarlo. Se encontraron en medio del campo y Sofía se arrojó sobre él con una fuerza que casi lo derriba, clavándose los dedos en su chaqueta como si temiera que volviera a desvanecerse. Su cuerpo temblaba con sollozos ahogados, pero no dijo nada, solo lo miró fijamente como si quisiera registrar cada línea de su rostro, cada nueva cicatriz, cada sombra que el tiempo había grabado en su piel. Sofía, su voz se quebró, áspera como la corteza de un árbol. Mila está con Poliña Stepanovna. ¿Es seguro? Esas simples palabras fueron como un cuchillo cortando el último vínculo. Estalló en lágrimas, no el llanto reprimido que había sido antes, sino algo primitivo, un lamento que llevaba años de miedo, de soledad, de un dolor que nunca había encontrado salida. Timur la abrazó y sintió que sus propios ojos ardían con lágrimas que no había derramado en una década. El mundo que nos rodeaba dejó de existir. Ya no había taiga, ni viento, ni tormenta que se avecinaba. Estaban solo ellos dos, atrapados en ese crudo momento de reconocimiento mutuo, donde el tiempo y el dolor se disolvieron en el toque de manos que deberían haberse encontrado mucho antes. ¿Por qué? Fue la primera palabra que logró decir, alejándose lo suficiente para mirarlo con los ojos rojos por el llanto, pero firme. ¿Por qué desapareciste? Timur bajó la mirada. ¿Cómo explicar el pozo sin fondo que se había abierto en su interior tras su arresto? ¿Cómo podría expresar con palabras ese agujero negro que le había chupado el alma, convenciéndolo de que no merecía ni la sombra de su amor? Pensé que era mejor así, murmuró con voz ronca. Por ti estaba destrozada, Sofía. No quería arrastrarla conmigo. Ella sacudió la cabeza, ese gesto llevaba siglos de cansancio, de amargura. Te busqué. Su voz era baja, pero cada sílaba cayó entre ellos como una piedra. Fui a la prisión el día de su liberación. Me quedé escondido detrás de los árboles, te vi partir. Le dolía el pecho como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Estabas ahí? Sí. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y le temblaban los dedos. Con nuestra hija bajo nuestros corazones. Me enteré del embarazo una semana antes. Sofía se pasó la mano por el cabello húmedo, con la mirada perdida en algún recuerdo que aún la torturaba. Todos estos años, cargué con 2 pérdidas. No solo el tuyo, sino también el de ella, sin conocer nunca a su padre. Hizo una pausa y respiró hondo.
La llamé Liudmila, en honor a tu abuela, de quien hablabas con tanto cariño. Pero yo siempre la llamé Mila. El mundo de Timur daba vueltas. Hija. Entonces él tenía razón. Esa chica de ojos grandes, que agarraba el collar que él le había regalado, era suya. Tu carne, tu sangre. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz sonó áspera, quebrada. Sofía lo miró y había una tristeza tan profunda en sus ojos que dolía como un cuchillo. Porque vi tu cara cuando saliste de prisión, respondió simplemente. Tan vacío. Tan muerto. Tenía miedo de que nos rechazaras. Y luego desapareciste como si la tierra te hubiera tragado. Los demás se acercaron, Zakar y dos hombres que Timur no reconoció. Mantuvieron la distancia, como si sintieran la fragilidad de ese momento, pero su presencia los devolvió a ambos a la realidad. Tenemos que irnos, dijo Timur, sosteniendo a Sofía por el codo con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus dedos. El tiempo está cambiando y Mila está esperando. Al abrigo del tronco caído de un pino, protegidos del viento por el denso dosel, conversaban mientras los demás preparaban una comida sencilla en la estufa portátil. Sofía contó sobre Mila, cómo la había criado sola, rechazando la ayuda de su padre, quien insistía en que seguirá adelante. Cómo mientras la veía crecer, reconocía rasgos cada vez más claros en él, la misma terquedad en su barbilla, la misma forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado. Y luego vino la historia del parque. Ella tenía 4 años. Una jauría de perros salvajes nos atacó. Logré sacarlo en el último segundo. Su voz tembló al recordar. Desde entonces no ha hablado. Los médicos dijeron que era un trauma y que pasaría. Pero ha pasado 1 año, Timur. 1 año en silencio. Ella lo miró y había una amarga ironía, casi insoportable. Qué broma más cruel del destino que fuera Grom, un perro, quien salvara a mi hija. Como si el universo intentara decirme que no todo está perdido. Grom la encontró, dijo Timur en voz baja. Casi congelado bajo la nieve en la taiga. Los ojos de Sofía volvieron a llenarse de lágrimas, esta vez de gratitud. Dímelo, preguntó. Contar todo desde el principio. Y Timur empezó a hablar de las extrañas huellas en la nieve. Sobre el mensaje escrito en la nieve, encuéntrame, mami, que lo había guiado como un faro en la oscuridad. Habló de las horas que llevó a la niña en brazos a través de la tormenta, mientras el viento cortaba como cuchillas y la nieve cegaba cualquier rastro de esperanza. Contó cómo noche tras noche calentó sus frías manos contra su propio pecho, cómo aprendió a descifrar cada temblor de sus labios, cada parpadeo de sus ojos, hasta que su silencio se convirtió en un lenguaje propio. Ella es igual que tú, murmuró, y una fugaz sonrisa apareció en sus labios, tan rara como la luz del sol en la taiga invernal. Terca. Es cierto. No se doblega incluso cuando el mundo intenta doblegarla. Sofía lo miró y en sus ojos, 2 pozos oscuros de dolor y redención, Timur vio el reflejo de su propia alma, herida, pero todavía capaz de amar, todavía capaz de creer. Nos hemos estado buscando todos estos años, susurró, y su voz temblaba como una hoja al viento. Tú en la taiga, yo en las ciudades. Y el destino, sus palabras se perdieron en el aire, como si el peso de esos años de búsqueda fuera demasiado para expresarlo con palabras. Zakar, que se había acercado sin hacer ruido, dejó escapar un gruñido ronco mientras le tendía una taza de té humeante. ¿Destino, A veces hace piruetas solo para reírse de nosotros. Sus dedos callosos agarraron el metal caliente con una fuerza innecesaria. Vine a buscarte, guardián, para advertirte sobre los cazadores furtivos. Y terminé encontrándote para unirte a una familia. Había dureza en sus palabras, pero también una alegría genuina, tan inesperada como la nieve en pleno verano. Timur miró al hombre que una vez había sido su enemigo y ahora parecía un ángel desaliñado, enviado por fuerzas que ninguno de los dos entendía. Él sonrió sin saber por qué. Reanudaron su marcha cuando las sombras de los árboles comenzaron a extenderse como largos dedos sobre la nieve. El pueblo estaba a 3 horas de camino y todos sabían que el tiempo no estaba de su lado. El deshielo avanzó convirtiendo el suelo en un traicionero barro. En las depresiones ya se estaban formando charcos de agua derretida, frágiles espejos que reflejaban un cielo gris.
Sofía caminó cerca de Timur, sus dedos se cerraron alrededor de su mano como si temiera que desapareciera, como humo en el viento. Su rostro, antes pálido y marcado por el dolor, ahora ardía desde dentro, una llama de esperanza desesperada, casi dolorosa. ¿Qué pasa si ella no me reconoce?, preguntó de repente, deteniéndose a medio camino. ¿Y si tienes miedo? Han pasado tantos días. Timur le apretó la mano con fuerza. Ella te espera cada minuto. Incluso cuando duerme, murmura madre. Su voz era firme, pero sus ojos delataban la misma ansiedad que ardía en el pecho de Sofía. Cuando faltaba menos de 1 kilómetro para llegar al pueblo, la nieve volvió a caer en copos pesados y húmedos, pegándose a la ropa y a los rostros como besos helados. La visibilidad se desplomó. No me gusta esto, refunfuñó Zaakar, entrecerrando los ojos contra la cortina blanca que se tragaba el bosque. Si el rastro desaparece, nos perderemos como ciegos. Timur sintió el mismo miedo carcomiendo sus entrañas. El camino que siguieron quedó casi borrado bajo la nieve fresca y a la mortecina luz del día, cada punto de referencia se convirtió en una mancha informe. Fue entonces cuando Sofía se detuvo de repente, señalando algo a la derecha del sendero. ¿Qué es eso? En la nieve inmaculada se marcaron huellas anchas y profundas que conducían exactamente en la dirección en la que se dirigían. Lobo, adivinó uno de los hombres, levantando ya su rifle. Pero Timur se agachó examinando los surcos con una atención que le aceleraba el corazón. Demasiado grande para un lobo. Demasiado familiar. No puede ser, murmuró, levantándose como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? Sofía lo miró fijamente con los ojos muy abiertos. Es Grom. Zaakar silbó suavemente. Maldita sea. Al menos 5 kilómetros debe haber corrido. Este animal tiene más sentido común que mucha gente que conozco. Vino a buscarnos, susurró Sofía, y su voz sonó como una oración. Siguieron los pasos del perro que los guió con precisión quirúrgica, evitando tramos peligrosos y eligiendo atajos que ni siquiera Timur conocía. La nieve caía con más fuerza, pero las huellas de las patas permanecían claras, como si una mano invisible las protegiera de ser borradas. Cuando las primeras luces del pueblo parpadearon a través de la cortina blanca, Timur sintió que el peso de los últimos días se derretía como hielo. Al sol. Casi llegamos. Casi en casa. Sofía se detuvo de repente y se volvió hacia él. Sus ojos, una vez llenos de duda, ahora ardían con una determinación que ardía más que cualquier fuego. No importa lo que pase de ahora en adelante, dijo, mirándolo a los ojos, no voy a dejarte ir. Nunca más. ¿Entiendes? Y allí, en medio de la taiga nevada, con los copos derritiéndose en sus pestañas, Timur sintió algo que había creído muerto durante años, el pulso cálido de la vida, insistente e indomable. Entiendo, respondió, y su voz era un juramento. Y tampoco te dejaré ir. Nunca. Sellaron su promesa con un beso, tan puro como la nieve que cae, tan necesario como el aire después de ahogarse. Luego, uno al lado del otro, entraron en el pueblo, donde los esperaba una niña cuyo silencio contenía más sabiduría que todas las palabras del mundo. Los demás entraron en la cabaña, Zaakar, 2 hombres desconocidos y, finalmente, Timur. Cerró la puerta con cuidado y permaneció apoyado contra la pared, sin saber si tenía derecho a participar en aquella reunión. Pero Mila levantó la cara, lo miró por encima del hombro de su madre y le tendió la mano. Padre, llamó, y en esa única palabra había una certeza tan absoluta, un conocimiento tan profundo, que Timur vaciló como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Sofía se giró sorprendida y miró a su hija con los ojos muy abiertos. ¿De dónde sacaste eso? Siempre lo supe, respondió Mila, tan simple como eso. Su voz infantil resonó con una claridad penetrante como cristal a la luz del sol. Me mostraste fotos, hablaste de él. Y cuando lo vi en la taiga, lo reconocí de inmediato. Sofía dirigió su mirada a Timur, y en sus ojos él leyó todo, la duda, la petición, el permiso. Se arrodilló junto a ellos, temiendo romper aquel frágil milagro con un gesto repentino. Ven aquí, Sofía le tendió la mano y él colocó la suya en la de ella, sintiendo sus dedos temblar. Ahora estamos juntos. Más tarde, cuando Poliña Stepanovna acostó a Mila, agotada pero radiantemente feliz, en el pequeño rincón lateral, se quedaron en la mesa, Sofía, Timur y Zaakar.
Kirill y su compañero se habían retirado para no estorbar, dejándolos solos con sus verdades. «Cuéntame», preguntó Sofía, mirando a su hija a través de la puerta entreabierta. «¿Cómo acabó aquí en medio de la taiga?» Timur, vacilante, reconstruyó cada detalle, desde el primer encuentro hasta la revelación de quién podría ser esa chica de apellido Koverina. Sofía escuchó en silencio, solo apretando su mano con más fuerza en los momentos más dolorosos de la narración. «¿Y cómo sobrevivió a la caída?», preguntó Timur cuando terminó. «Eso es casi imposible». Sofía suspiró, reuniendo sus recuerdos dispersos. Había un paracaídas de carga en el helicóptero para el equipo científico. Cuando todo empezó a desmoronarse, logré ponérselo y lanzarlo por la escotilla de emergencia antes de que perdiéramos el control para siempre. Fue el instinto, no la razón, esa desesperación materna que nos hace hacer lo imposible. Ella sacudió la cabeza, como si todavía no lo creyera. Ni siquiera me acordaba de eso, hasta que Mila me lo dijo ahora. El golpe en la cabeza, algunos pedazos fueron borrados. Ella es fuerte, murmuró Timur. Como usted. Sofía negó, sonriendo amargamente. No. Es terquedad. Es tu sangre, Timur. Esta terquedad para sobrevivir. Zakar, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, de repente se inclinó hacia adelante, rompiendo la atmósfera íntima. Pido disculpas por interrumpir un asunto familiar, pero tenemos un problema grave. Sacó una radio arrugada de debajo de su camisa, sintonizada en la frecuencia del distrito. Los braconagers están actuando ahora mismo en las alturas de Chiestaya. El guardabosques informó, están apresurando la matanza antes de que se desenmascaren los planes de la base de caza. ¿Qué planes? Kirill frunció el ceño y regresó a la cabaña en ese momento. Timur se apresuró a explicarse, la inminente construcción de un complejo de caza de lujo en el corazón de la reserva, las tramas de corrupción, la deforestación que destruiría un ecosistema único. Si reunimos pruebas, esto se convertirá en un escándalo nacional, afirmó Kirill emocionado. Tengo contactos en el Control Ecológico Federal. ¿Qué evidencia? Preguntó Sofía con cansancio. No son idiotas. Todo estará limpio en los papeles. No tan limpio, sonrió enigmáticamente Zakar. Guardo algunas cosas para una ocasión como esta. Un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. Un joven del pueblo irrumpió jadeando y con los ojos muy abiertos por el terror. Fuego en reserva. El jadeo. Dicen que fue el braconaje. Las llamas lamieron el cielo nocturno, devorando la vegetación seca y avanzando sobre los pinos centenarios. El espeso humo asfixió las estrellas. La taiga ardía, majestuosa y vulnerable ante la crueldad humana. Timur y Zakar lideraron a los hombres de la aldea, cavaron zanjas y echaron agua en los bordes del fuego. Sofía, a pesar de su reciente conmoción cerebral, ayudó a alejar a los animales de las llamas, golpeando cacerolas y gritando para ahuyentarlos. Allí en el barranco. Alguien señaló. Una hembra de alce y su cría quedaron atrapadas. Timur no dudó. Corrió hacia ellos, viendo a la madre protegiendo con su propio cuerpo al pequeño, atrapado en un barranco rodeado de fuego por 3 lados. Aguanta, apareció Sofía a su lado con el rostro cubierto con un paño húmedo. Yo los distraigo, tú los empujas hacia la salida. Trabajaron como uno solo, como si los años de separación nunca hubieran existido, 2 ríos que, después de largos rodeos, finalmente se vuelven a encontrar en el mismo lecho. Sofía agitó la tela delante del alce obligándolo a retroceder, mientras Timur subía la empinada pendiente. En un traspié, Sofía cayó. El alce, loco de miedo, cargó contra ella. Timur la empujó a un lado, pero se interpuso en el camino del animal. Una violenta patada lo arrojó contra el borde del barranco, donde aún ardían las brasas. El grito de Sofía rasgó el aire, más fuerte que el crepitar de las llamas. Se levantó ignorando el dolor en las costillas, y volvió a luchar por la vida de los animales. Solo cuando la madre y el cachorro desaparecieron sanos y salvos entre los árboles se permitió caer de rodillas, tragando humo en lugar de aire. Sofía lo abrazó por los hombros, ayudándolo a salir del barranco. Su rostro, manchado de hollín e iluminado por el fuego, parecía el de una antigua diosa, forjado en el calor y el tiempo. Podrías haber muerto, susurró cuando llegaron a una sección menos peligrosa. Pero no morí, le apretó la mano.
Y ya no tengo miedo de nada, porque los encontré. Al amanecer, el fuego estaba contenido. Los hombres exhaustos y cubiertos de ceniza regresaron al pueblo, donde los esperaban té caliente y palabras de agradecimiento. Kirill, que había desaparecido en el apogeo del caos, regresó con un brillo triunfante en sus ojos. «Los tenemos a todos», anunció. Toda la pandilla en el acto. ¿Y sabes quién estaba entre ellos? Andrei Sveridov, el exdirector de la revista Naturaleza de Rusia. El mismo que estaba allí cuando saquearon su casa, Timur, hace 5 años. Timur se quedó helado. Sveridov. El que testificó contra él. Kirill sonrió a pesar de su cansancio. Ya empezó a cantar para aligerar la frase. Contó cómo uno estaba atrapado por competidores que temían su éxito. Kirill puso su mano sobre el hombro de Timur. ¿Entiendes lo que esto significa? Tu nombre será limpiado. Oficialmente. Timur miró las brasas que aún humeaban a lo lejos. 5 años de su vida habían sido robados, destruidos por la envidia y la codicia. Pero en ese tiempo perdido nació Mila. Creció sin él, pero aún así lo encontró. En aquellos años, la taiga se convirtió en su hogar, Grom en su compañero y él en un hombre diferente. No fue en vano, dijo finalmente. 1 año después, la estación de guardabosques estaba irreconocible. A la antigua cabaña de troncos se le añadió un amplio porche con grandes ventanales que daban a la inmensidad de la taiga. En el patio trasero un invernadero albergaba hierbas raras del bosque y, en un recinto especial, la familia cuidaba a los animales heridos. Timur y Sofía decidieron quedarse. Allí, lejos del ruido de las ciudades, habían encontrado lo que habían estado buscando toda su vida, el uno al otro y la libertad de simplemente ser. Esa casa no era solo un refugio de madera y piedra, era un faro, un centro de vida donde la naturaleza y el corazón humano latían al mismo ritmo. Empezaron a llegar científicos de universidades lejanas, con sus cuadernos de campo y equipos de medición, deseosos de descifrar los secretos de la taiga junto a quienes la conocían como la palma de su mano. Fotógrafos de revistas internacionales pasaron allí semanas, intentando plasmar en imágenes lo que Timur y Sofía vivían cada día, la magia cruda de un mundo que no pedía permiso para existir. Y fue precisamente a través del lente de Sofía que esta magia cobró voz. Su ensayo fotográfico El guardián de la taiga, no solo ganó premios en festivales de fotografía medioambiental, sino que también desató un debate mundial sobre los santuarios naturales olvidados por el hombre. En sus fotografías, Timur avanzaba a través de la nieve profunda junto. La de Gromo, el lobo que ahora envejecía con dignidad de patriarca, Milena, con manos pequeñas pero firmes, alimentaba a una cría de alce huérfana que había sido rescatada tras un incendio. Zachar, con sus cicatrices y raras sonrisas, enseñó a los niños del pueblo a distinguir las huellas de los linces de las de los zorros. Cada imagen era un grito silencioso: este mundo existe. Y merece ser protegido. Milena fue a la escuela del pueblo más cercano con la misma cautela que un ciervo que entra en un claro desconocido. Al principio los otros niños la miraban desde un lado, esa niña de ojos profundos, que hablaba tan poco que cada palabra parecía tan pesada como una piedra preciosa. Pero la taiga no recompensa a los tímidos. Cuando contó cómo sobrevivió sola al invierno, cómo aprendió a oír el viento predecir tormentas y cuando trajo a clase a una cría de comadreja herida que había salvado en el camino, algo cambió. Los susurros se convirtieron en preguntas. Las distancias en complicidad. Al poco tiempo Milena ya no era la extraña del bosque, era la líder natural de aquellos niños, la única que sabía dónde encontrar fresas silvestres en julio o cómo calmar a un caballo asustado con un toque en el hocico. Los fines de semana, regresaba a casa y se sumergía de lleno en el trabajo de su padre, ayudaba a poner aros a las aves migratorias, registraba en gastadas libretas de cuero el comportamiento de los osos que se acercaban al campamento y aprendía, bajo la guía de Sofía, a capturar estos momentos con una cámara prestada. Timur observaba todo con un nudo en la garganta. No fue solo orgullo, fue asombro. Su hija no solo absorbió sus conocimientos, ella los transformó. Donde vio una huella en la nieve, Milena vio una historia. Donde él escuchó el aullido de un lobo, ella escuchó una canción. Y luego llegó junio, cuando la taiga estalla de verde como si el mundo renaciera cada mañana. Fue en ese mes, entre el olor de los pinos calentados por el sol y el zumbido de las abejas silvestres, cuando nació Roman.
Un niño de mirada seria y puños cerrados, como si estuviera dispuesto a luchar por su lugar en la tierra. El nombre era un homenaje al abuelo de Timur, el viejo forestal que le enseñó, cuando era niño, que la naturaleza no es un recurso, es un legado. Zachar, ahora residente permanente del pueblo, se convirtió en su padrino. Era extraño ver al feroz excazador arrodillado junto a la cuna, contándole al bebé, con su voz ronca, como las águilas eligen sus nidos o porque los lobos aúllan a la luna. Pero la taiga tiene este poder, redime. No con un perdón fácil, sino con la oportunidad de demostrarle, día tras día, que eres digno de pertenecerle. 3 años después. Timur estaba en la puerta, pasando un pequeño paquete de una mano a la otra. Afuera, Milena, ya no era la niña frágil que la nieve casi se había tragado, sino una niña de 9 años con una larga trenza y botas de montaña gastadas, se ataba apresuradamente los cordones de los zapatos. Ahí está, dijo, y su voz, que alguna vez fue un fino hilo rescatado por el amor, ahora sonó clara como el canto de un petirrojo por la mañana. ¿Qué es eso?, preguntó mirando a su padre. Un regalo, respondió Timur, tendiéndole el paquete. De tu madre y de mí. Para tu primera expedición fotográfica real. Los dedos de Milena temblaron mientras desdoblaba el papel. En el interior, la luz del sol bailaba sobre el metal pulido de una cámara profesional, esa cámara que había anhelado en las páginas amarillentas de las revistas de Sofía. En el porche, Sofía se llevó las manos a los labios y reprimió una risa. Había guardado cada moneda de sus últimos trabajos, negociado con los editores, solo para ver ese momento, el momento en que el sueño de una niña tomaba forma en sus manos. Es mío, susurró Milena, acariciando la lente como si fuera un cachorro recién nacido. Tuyo, confirmó Timur con una sonrisa traviesa. Simplemente nada de selfies, ¿vale? Solo fotos que contengan algo. Mientras tanto, en el patio trasero, Roman, que ahora tiene 3 años y la terquedad de un pequeño lobo, intentaba domar a un cachorro de gromo, tan idéntico al original que parecía un eco del pasado. Sofía tomó a su hijo en su regazo y besó su cabello desordenado. Te apoyaremos. Y esperando obras maestras. Siguieron el rastro familiar, padre e hija, con la misma determinación silenciosa, la misma mirada que veía milagros donde otros solo veían árboles. Timur la llevó a ese lugar exacto, el mismo donde años antes, la nieve y el viento casi se la habían llevado. Me encanta todo. Ahora, sin embargo, el claro estaba vestido de verano. El aire vibraba con el coro de los pájaros y la tierra exudaba un calor vivo y generoso. Allí, entre las nudosas raíces de los viejos abetos, Timur señaló el suelo. Aquí es donde escribiste Encuéntrame, mami. Milena se giró lentamente como si intentara unir el pasado al presente con los hilos del recuerdo. Luego, con gesto seguro, levantó la cámara. Y se quedó helado. Mirar. Susurró señalando el borde del claro. Entre los troncos en la tierra blanda, una hilera de huellas se perdía en la espesura del bosque. Los grandes. De un lobo. Pero junto a ellos, casi imperceptibles, hay pequeñas huellas de patas de cachorros. Milena no dudó. Hacer clic. La persiana captó el momento en el que la vida se repetía, los pasos de los adultos guiando los de los niños, el ciclo que ningún invierno podía romper. Timur puso su mano sobre el hombro de su hija. Se quedaron así en silencio porque algunas cosas no necesitan palabras, solo corazones que laten al mismo tiempo. La taiga, indiferente y sabia, continuaba su eterna danza. Pero esa mañana, por un breve momento, ella los miró. Y reconoció el suyo.